Hola, pues muy buenos días y bienvenidos a otro TED Thursday. El día de hoy tenemos un tema muy relevante, es la ciberrealidad de un CISO, que va a ser impartida por Jair Lelis, nuestro manager regional de ventas, y también tendremos en el Q&A a Francisco Valle para cualquier duda que surja durante la sesión. Y pues nada, muchos bienvenidos y cedemos la palabra a Jair. Muchas gracias, Jimé. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves de Thanksgiving en Estados Unidos. Pero bueno, mi nombre es Jair Lelis. Yo, como decía Jimé, soy responsable de la arquitectura de ciberseguridad en Cisco México. Y esta mañana quiero platicaros un poco sobre, sí, la nueva ciberrealidad, pero sobre todo los retos que trae o que ha traído la nueva ciberrealidad hacia la figura del CISO, ¿no? O sea, la figura del CISO cada vez ha ido cobrando mayor relevancia, pero tiene mucho que ver con lo que ha estado pasando. Entonces, va a ser una charla bastante interactiva, espero que me ayuden con eso. Y justamente empezando con eso, les pido a todos y a todos los que nos acompañan hoy que se puedan conectar a esa página que les estoy proyectando en la pantalla. Por favor, polef.com/latamesi, déjenme activar esto. Se los pongo aquí en la pantalla otra vez, es polef.com/latamsi. Y bueno, antes que nada hay que presentarnos, ¿cierto? Y por favor, hagan clic en el mapita para saber de dónde se conectan esta mañana, de qué países nos acompañan, si ya pueden. Incluso, Jimmy, si me puedes confirmar si tú lo ves, está perfecto. Sí, Ok, venga. Entonces, tenemos México, pero sé que hay más países por ahí. Muy bien. Ese no se marcó muy bien, pero ok. Gracias, bienvenidos. ¿Quién más? Bueno, ahí, perfecto, de Argentina. Ok, muy bien. Más gente de México. Súper cool. Por ahí en medio del océano. Otro en medio del océano. Muy bien. Qué bueno. Me encanta que la audiencia sea diversa. Justamente el tema. Gracias, gracias por participar. Ahí guardan esa página. Ahorita les voy a activar otras preguntitas porque, insisto, creo que de esto se trata la cosa interactiva. Si alguien quiere participar, incluso ahí tiene su manita para levantarla y empezamos en un momento de esas dinámicas. Muchas gracias por esto. Entonces, regresemos al tema, la presentación. Entonces, déjenme les cuento. En la nueva ciberrealidad, por ahí de marzo para nosotros, abril para otros. Después de que nos arrastró un poco la hora de casa, ¿cierto? Y entonces resulta que antes de esto, desde la pandemia, solamente 38% de las compañías nosotros en Cisco permitían ese trabajo, ese acceso a trabajar desde casa, ¿no? Y después de la pandemia, el 9% las personas nos hallamos trabajando desde casa, ¿no? O sea, los que nosotros, ¿no? Es la pregunta, y eso va a ser como la frase del año, si puedes resumir la frase del año, ya está siendo, ¿cierto? Es lo más común que hemos dicho. Pero claro, trabajar implica desde no tener un lugar bastante acondicionado, de estar compartiendo el ancho de banda con el resto de los integrantes de la familia, de estar como inmersos en todo eso. Pero eso ha traído muchos retos, pero también otras cosas. Y hay algo que también se analizaba. Tenemos también un panel de CISOs acá en Cisco internamente. Y decíamos algo interesantísimo. Hemos visto que, queriendo o no, la productividad de todas estas compañías que hemos sido trasladadas al trabajo remoto se ha visto incrementada. O sea, estamos siendo mucho más productivos y tampoco es mucha sorpresa. Te la pasas 12 horas conectado, ¿no? Como con unos breaks para comer medio extraños y haces de eso, pues, tu día a día. Y veo, del lado, no sé, positivo de toda esta cosa es que la productividad se ha visto incrementada. Y eso, a todas luces, bueno, pues es positivo dentro de todo lo que ha pasado. Sin embargo, hay cosas, y eso me gustaría preguntarles ahorita en la siguiente dinámica, hay cosas que ciertamente han cambiado. Entonces, vámonos otra vez a la página, les voy a activar la siguiente encuesta para que me cuenten algo interesante. Ahí se las activo y les pongo las respuestas. Ahí está activada.
En su opinión, antes de que les dé más datos, en su opinión, y para empezar esta charla, ¿qué cambió para quedarse en la nueva ciberrealidad? ¿Qué es lo que ya no vamos a poder volver a tener? Porque ya estamos en una nueva etapa de nuestras vidas tecnológicas, de nuestras vidas, de nuestras cibervidas, ¿no? ¿Qué es eso que es en esta ciberrealidad cambió para quedarse? La resistencia al cambio, ¿ok? Se redujo la resistencia al cambio, ¿sí? Todos en la oficina, exactamente, no vamos a ver más eso. Claro, eso es buenísimo, qué buen punto. Se aceleró la digitalización, claro, ahí está memes, ¿no? O sea, ¿quién aceleró tu digitalización en la empresa? ¿El CIO, el CEO o la pandemia? Claro, ¿no? ¿Qué más? La responsabilidad, controles, teletrabajo, buenísimo, home office otra vez, accesos, más responsabilidad, ok, déjenme ver, oficinas de casa, reuniones presenciales, claramente, disponibilidad, conectividad, movilidad, mucha colaboración, claro, gastos, sí, los gastos de oficina también, exacto. El transporte, buenísimo, buenísimo, qué buenos puntos. Y chequen, en lo que vamos leyendo las respuestas de todos, muchas gracias, de verdad que muchas gracias por participar. Claro, si desde antes las empresas ya tenían ciertos ahorros por esa ahorrarse el transporte, por el teletrabajo, por todo eso, claro, ¿no? O sea, todo eso cambió para quedarse, ciertamente. Pero también hay cosas, y déjenme regresar, muchas gracias, déjenme regresar, poner pausa aquí y regresamos a la presentación un poco. Y vean, las demandas post pandemia han sido diversas. Veamos primero desde el lado del negocio, incluso siendo nosotros parte del negocio, los dispositivos conectados. ¿Cuántos dispositivos ahora mismo tienen en casa conectándose? ¿No? La semana antepasada, afortunadamente para muchos que somos fans, salieron las consolas de nueva generación. Entonces, bueno, tenemos un nuevo dispositivo conectándose por ahí, ¿no? Pero además, como eres fan y eres loco de Amazon, bueno, te compras todos los Alexas, devices que tengan en existencia, los nuevos, los relojes, las pantallitas, todo. Y de repente tienes tu casa inundada de dispositivos, ¿no? ¿Cuántos de esos tienen acceso o con cuántos de esos se conectan a reuniones de la oficina? Además, vimos que, y esto es súper interesante, porque nosotros en Cisco, fuimos igual partícipes y tal vez un poco cómplices de esta nueva adopción, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, la fortuna de ayudarle a varios de nuestros clientes financieros, retail, hospitality, a adoptar estas nuevas tendencias, ¿no? En donde de repente, insisto, nos agarra la ola y tenemos que habilitar a 20,000 usuarios, a 24,000 usuarios para el día de mañana, para que entren todos a conectarse remotamente desde la VPN y con seguridad y seguir el día a día, ¿no? Que el negocio siga corriendo. Ahora, bueno, ¿qué retos? Oye, Jair, pero ¿estamos seguros que nuestra infraestructura actual de VPN va a aguantar estos usuarios? Así de, y bueno, pues no estábamos contemplando eso porque afortunadamente pues nada más teníamos como cierta parte de los usuarios conectándose. Ahora tenemos a todos conectándose. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tener que robustecer esta infraestructura. Hablamos con el CISO y entonces el CISO así de, lo que me urge es asegurar la experiencia del trabajo remoto. Esa era como la constante que estábamos escuchando del C-Level, del CISO, ¿no? Del board. Ok, perfecto. Oye, pero ¿qué crees? Entonces tenemos que también habilitar esa transición a la nube. Tenemos que hacer que el negocio empiece a disfrutar la nube, empiece a usar más la nube, porque pues cada quien va a estar desde su casa. Perfecto. ¿Qué hacemos para proveerle un halo de seguridad? Oye, todos se van a casa, entonces ¿cómo manejamos ese tráfico? ¿Qué tanta visibilidad tenemos sobre ese tráfico? ¿No? Y además de todo, tenemos que seguir desarrollando pues, los aplicativos, desarrollando el negocio, las nuevas iniciativas, etcétera, ¿no? Y el negocio tiene que estar ahí para aguantar. Entonces, con toda esta evolución, y yo diría que fue más bien una revolución medio forzada, también hay presiones, también hay cosas que para la ciberseguridad son importantes, para el CISO, para esa figura es muy importante. Y eso tiene que ver con, bueno, como dije, ese tráfico, esos nuevos dispositivos también resultan ser una nueva gran superficie de ataque. Hay una superficie de ataque mucho más grande de la cual se puede explotar. Pero entonces, la pregunta también para todos ustedes aquí es, ¿estamos seguros o qué tan bien dormimos al saber que estos usuarios se iban a ir a trabajar desde casa? Eh, ¿Eso qué riesgos implicaba, no?
¿Cuánta gente tengo trabajando en la operación de seguridad? ¿Qué integración tengo en mis plataformas? Entonces, realmente, esto lo tuvimos que resolver muy, muy rápido y lo seguimos tratando de resolver. Esto no está resuelto, pero entonces aquí la figura del CISO se vuelve un papel protagónico. Por lo siguiente, también dentro de lo malo que también ha pasado en toda esta, en estos meses, yo creo que siguen siendo hace 2 semanas, ¿no? Pero ya vamos en diciembre y casi un año, pero bueno, no se acaba. La cuestión es esta. Resulta ser que las plataformas de colaboración ahora son infraestructura crítica para todos los países. Y recordemos esto más adelante, casi al final, vamos a retomar esta parte de infraestructura crítica. Y entonces la infraestructura crítica que nos provee esta comunicación, esta colaboración día con día, se ha vuelto un blanco de ataque también. Y resulta que también este mercado del cibercrimen, siendo muy frugal también, no ha descartado. Y entonces resulta que, un ejemplo, ¿no? EasyJet del pasajeros, de los clientes es comprometida. Bueno, son solo algunos ejemplos, pero también recuerdan a Anonymous. Anonymous regresó, el hacktivismo regresó a raíz de lo de George Floyd y todo lo que pasó en Estados Unidos hace unos meses, ¿no? Entonces, se empieza a complicar y entonces tenemos más ataques de denegación de servicio contra esta infraestructura. También tiene que ver con estos puntos de vista, perdón, políticos, socioeconómicos. También insisto, ¿no? O sea, la infraestructura otra vez atacada es la que nos ayuda a hacer la colaboración. Y finalmente, bueno, pues si no estamos dentro de todo esto, también la semana pasada el Manchester United, su infraestructura, sus datos fueron vulnerados y mucha información de sus fieles o de sus suscriptores, digamos, ha sido también atacada. Entonces, bueno, aquí hay para todo. La reflexión es que esto no ha parado, ¿no? Y de ninguna manera quiero tomar esto como, uy, el miedo. No, es solamente lo que realmente ha estado sucediendo también en estos meses. Esto no ha parado, así como nosotros no hemos parado. Bueno, ellos tampoco han parado. Es un mercado, insisto, bastante frugal. Entonces, la pregunta, si ya vimos y ya nos pusimos como en este papel o pongámonos también, los invito a que nos pongamos un momento en este papel del tomador de decisiones, del CISO, ¿no? Del Chief Information Security Officer de una gran compañía. En este puse una de nuestras oficinas, por decir algo, ¿no? Entonces, imagínense que en este momento son el CISO, o son nombrados cada uno de ustedes el CISO de sus compañías, ¿no? ¿Qué sería lo primero que se conseguirían? O sea, se tiene que conseguir algo, así, su primera acción. Y les comparto cuál sería la mía antes de ver sus respuestas. Pero lo primero que tienen que conseguirse es uno de estos. Este es mi perro. ¿Y saben por qué tienen que conseguirse uno de estos? Porque ese va a ser su único amigo dentro de la compañía. No van a tener a nadie más, porque ustedes son los encargados de la tarea más difícil de esta nueva ciberrealidad, que es alinear al negocio con el factor humano para que los objetivos del negocio se cumplan bajo una perspectiva cibersegura. ¡Wow! ¿Qué acabas de decir, Jair? Sí, lo que les acabo de decir es eso. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestro perro nada más, porque toda la gente va a estar con sus ojos fijamente puestos en nosotros, porque somos los responsables, como el CISO, somos los responsables de manejar la información que tenemos a nuestro cargo, de hacer esa cadena de custodia, pero también de desarrollar esa tecnología que nos permita asegurar al negocio y que nos permita habilitar a esos usuarios, a esos teletrabajadores, trabajadores remotos, ¿no? Y entonces viene la siguiente pregunta, siendo un poco exigentes, y pónganse exigentes. Déjenme poner la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta para ustedes es esta. ¿Qué cualidades, con base en lo que estamos discutiendo, qué cualidades debería tener un CISO en la nueva ciberrealidad? Ya dije algunas, pero para ustedes, ¿qué es algo? Resiliencia, exactamente. Claro, debe ser resiliente. Muy bien. Resiliencia, competencia. Ok. Integridad, qué buena. Exactamente. ¿Qué más? Visión de negocio, por supuesto. Visión hacia futuro, lo que está pasando. Agresividad. Claro, dijimos que no tenemos amigos, ¿no? Salvo el perro. Apertura, súper bien. Debe ser comunicativo.
Casi casi estamos escribiendo el job description, ¿no? De la posición. Adaptabilidad al cambio, compromiso, visión a futuro. Súper. ¿Qué más? Tolerancia al fracaso. Wow, esta está buena. Sí. Estrategia. Ujú. Debe ser analítico. Ok. Revisemos esto, debe tener carácter. Revisemos esto, el de tolerancia al fracaso. A mí me encanta poner este ejemplo en mis charlas, de ser inquieto, en donde a veces, no solo el CISO, ¿no? Sino la gente que trabajamos de este lado, del bando de los buenos, digamos, en términos de ciberseguridad, a veces yo me siento un poco como el Ter Stegen, ¿no? O cualquier portero de la Champions. El día que paras todas y el día que tienes todas controladas, eres como el campeón, ¿no? Pero si un día te meten un gol de sotana y te meten un gol ahí medio tonto, pues eres realmente la víctima. Entonces a veces es un poco injusto, pero por eso hay que tener tolerancia a la frustración, conocimiento técnico profundo, compromiso. Hay algo interesante aquí. Hablemos también de negocio. ¿Qué tan alineado debería estar con el negocio, no? Equipo tecnológico. Buenísimo. La voy a dejar ahí abierta. Si quieren, ahorita regresamos. Y entonces, nótese que estamos poniéndonos en este panel, en estas sesiones, bastante exigentes, ¿cierto? Estamos exigiéndole al CISO, estamos pidiendo que el CISO sea analítico, que sea comprometido, que sea abierto al cambio. Estamos pidiéndole muchas cosas a esa figura, ¿cierto? Y esa figura, recuerden, solo tiene a su perro y tiene sus conocimientos y tiene a su equipo. Bueno, ok, pero todos los ojos de la corporación, del negocio, están hacia esta persona. Ok, ahora bien, vamos a voltear un poco la pregunta y los invito a hacer este ejercicio. Si no conocen esta página, los invito a conocerla. Esto no lo vamos a publicar. Realmente pueden acceder ustedes a esta página independientemente de ahí. No voy a proyectar absolutamente nada. Se llama haveibeenpwned.com, en donde pueden ingresar su dirección de correo, ya sea la corporativa o la personal, y pueden ahí buscar en esas bases de datos o pueden buscarse en esas bases de datos si alguna de sus direcciones ha sido, usuario, password, dirección, ha sido comprometida en alguna brecha grande de seguridad en los últimos meses, años, ¿no? Y entonces estoy seguro que en este ejercicio que están haciendo ahora mientras hablo, muchas de ustedes van a estar ahí. Muchas cuentas van a estar ahí o algunas cuentas van a estar ahí, pero estoy seguro que al menos un par están ahí, ¿no? Incluso a mí me ha pasado. Pero bueno, entonces aquí la dinámica es un poco de este estilo. Pedimos mucho, estamos exigiendo mucho de ese papel, pero también tenemos que dejar claro algo. La ciberseguridad no solamente tiene que ver con el CISO, porque estamos poniéndonos en ese papel. Si ustedes hoy fueran nombrados, ¿qué tan expuestos estarían en este tipo de brechas de seguridad? ¿Qué tanto estamos siendo ciberhigiénicos con nuestra propia información? Entonces se vuelve un tema también de cultura. Y eso es también lo que les quiero dejar muy, muy claro en esta charla. O sea, tenemos que estar súper claros de la responsabilidad compartida que tenemos. Sí pedimos compromiso, pero ¿cuál es el compromiso que también nosotros tenemos con nuestra propia información? ¿Qué estamos haciendo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, les cuento un poco. Resulta ser que aunado a lo que les estoy comentando, el World Economic Forum en el reporte de riesgos de este año pone sus top 10 riesgos para los siguientes años, para los siguientes 10 años también. Y resulta que en materia de tecnología, los ciberataques o el robo de información, el fraude con esta información, son algo que tiene en la cabeza el World Economic Forum, que dice, esto va a seguir pasando. No hay forma de que esto no siga pasando. Es un mercado, insisto, grande, que se aprovecha mucho de la falta de cultura de ciberseguridad que se tiene, ¿no? Entonces, digamos que esto es como una rayita más a la pantera. Tenemos un gran problema que resolver. Al final de todo esto, vamos a hacer como esa conclusión, esas respuestas. No todo es malo, hay para dónde, pero nada más les quiero dar más elementos de lo que está sucediendo. E incluso en la parte morada, que es la de tecnología, chequen cómo esto es algo que va a seguir sucediendo, que el Foro Económico Mundial, y no le traten de sumar porque está por tecnologías, una es económica, otra tecnología, los colorcitos, pero en la parte morada, que es la parte de los ciberataques, van a seguir sucediendo. Entonces, los riesgos, y hablar de riesgo es importante, ¿no? Los riesgos a los que estamos expuestos, ahí es donde los ciberataques pueden ser un punto realmente cambiante para el futuro de la compañía, ¿no? Entonces tenemos que estarnos no solamente mucho mejor preparados, sino que tenemos que hacer algo al respecto. Y también hablemos de lo que estamos haciendo
pues en Latinoamérica, ¿no? Como estas Américas que somos todos los que nos estamos conectando el día de hoy. ¿Qué es lo que en cada país está sucediendo para que esto también se empiece a mitigar? No solamente sea de una persona, insisto, ¿no? O sea, recuerden que esto tiene muchas aristas, que al menos son tres que vamos a explorar al final, que son procesos, gente y tecnología. Entonces, en cada una de estas estamos involucrados y de ahí que tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero bueno, ¿qué pasa? Una mañana cualquiera, casi latino, pero es 11:23 de la mañana. Una mañana cualquiera de jueves, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros en el papel de CISO. Y resulta que te llaman y tienes 9 llamadas perdidas y 17 mensajes del CEO. Ok. Entonces, insisto, tú eres el CISO. Ustedes son el CISO. Entonces, aquí solamente hay de dos sopas. La primera es que estamos próximos a hacer la siguiente noticia en los encabezados de nuestros diarios, o bien vas a tener una promoción. A mí se me hace que puede tender más hacia la izquierda, ¿no? Porque una promoción no te llama 9 veces, se me hace, ¿no? Pero bueno, entonces, si vamos a hacer una noticia poco positiva, digamos, y el negocio va a estar expuesto, las preguntas que te van a empezar a hacer como CISO son estas. ¿Por qué no lo detuvimos? Si es un ataque, ¿no? ¿Por qué no pudimos hacer algo al respecto? Pero sobre todo, ¿por qué no tenemos las respuestas en este momento? Tenemos un ataque, hay que pararlo, sí. ¿Qué hacemos? ¿Desconecten todo? ¿Formaten todos los servidores? ¿Planchen las máquinas? ¿Qué hacemos si los usuarios están remotos? ¡Wow! ¡Qué buen reto!, ¿no? Y del otro lado, si tuviéramos las respuestas a todo esto, estamos en control. ¿Y cómo estaríamos en control? Aquí vienen bastantes conceptos interesantes. No vamos a estar, jamás vamos a estar 100% en control, pero ciertamente si podemos darle respuesta a las tres preguntas de la izquierda, o al menos a una y entender hacia dónde podemos ir, claramente estamos un paso adelante. ¿Por qué? Porque resulta, y no me dejarán mentir, cuando pasa un fuego de estos y tenemos que ir con el cliente, con nuestros clientes, con ustedes, con nuestros partners, cargando la manguera de apagafuegos o el extintor, tenemos que ir y apagarlo, porque el negocio, como dijimos al principio, tiene que seguir. Mencionaron hace un momento resiliencia. Tiene que ser resiliente el negocio, el CISO también tiene que ser resiliente, y el negocio tiene que seguir. Entonces, lo apagamos, ya está, perfecto. Ok, ya, el negocio continúa, perfecto. Nos tomamos 2 horas de reacción, pero ya estamos otra vez online, perfecto. Uf, transacciones arriba, perfecto. Oye, CISO, Jair, tú que eres el CISO, cuéntanos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Quién fue el primer punto de infección? Y entonces así de, ups, este, hijo, bueno, pues son respuestas complicadas de dar, ¿no? Es algo que a veces o lo resuelves o entiendes qué pasó hacia atrás, pero ¿qué tal, como diría Morpheus, what if I told you? ¿Qué tal si les digo que también es posible dar este tipo de respuestas siempre y cuando empecemos a planear? Y aquí hablamos de lo siguiente, tenemos dos conceptos aquí importantes que tendríamos que estar adoptando como CISOs también. Lo primero es que hay que entender, el promedio de la industria, el promedio en detectar algún tipo de brecha de seguridad es de 120 días. Lo que significa es que tardamos 120 días en darnos cuenta que hay algo mal, que alguien está infiltrándose, que hay algún tipo de malware allá adentro. 120 días. Esto es muchísimo tiempo, demasiado tiempo. ¿Ok? Entonces, si nos tardamos 120 días, ¿cómo esperamos reaccionar tan rápido? Bueno, aquí hay dos conceptos, como les decía. El de la izquierda se llama time to detect, el tiempo para detectar. Tenemos que hacer algo que nos permita, y no solamente estoy hablando, insisto, de tecnología, estoy hablando de los procesos asociados a esa tecnología y de la capacitación de la gente para utilizar los procesos y la tecnología, de tal suerte que podamos disminuir esos 120 días, si no a 2 o 3 horas, sí al menos a un tiempo razonable para el negocio. La respuesta correcta no es una, no son 3, 5, 10 horas, no, la respuesta correcta es cuál es el tiempo razonable para que el negocio pueda subsistir detectando esto a tiempo. Y la segunda y no menos importante, la parte de la derecha, es el tiempo de respuesta, el tiempo de remediación. Ok, ya lo detecté y me tomé 5 horas en detectar. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuánto tiempo para remediar eso, lo que sea que tengamos que remediar? Si es un parche en un sistema operativo, si tenemos que actualizar el firmware de la infraestructura, si tenemos que ir con cada usuario y activarle la VPN, yo qué sé. Pero ¿cuánto nos tardamos? Y entonces, esos dos factores son los que juegan mucho, sí, con la cabeza del CISO,
pero con la continuidad del negocio, que es lo que queremos todos en este momento, ¿no? Entonces, insisto, ya le pusimos muchos retos, ya pusimos muchas características en la mesa de lo que debería tener un CISO en esta nueva ciberrealidad. Ahora bien, ¿cómo lo empezamos a resolver? Aquí dos conceptos iniciales. Aún más, les dejo otra cosa. 3 preguntas que tenemos que empezar a contestar en esta nueva ciberrealidad como CISOs. De todo lo que me llega en términos de incidentes de seguridad, de todo lo que recibo, punto número 1, ¿qué es real? ¿Qué sí es un incidente de seguridad? Pero después de todo eso, lo que es real, ¿qué es más importante? ¿Qué es prioritario para el negocio? Y después de esas dos intersecciones, ¿qué es peligroso para el negocio? ¿Qué sí me puede dejar afuera? ¿Qué podría dejar pasar que me mantiene el negocio arriba? ¿Y qué no? Porque tengo que atenderlo en este momento. Y les cuento una buena anécdota que también me gusta compartir siempre en, en mis charlas, ¿no? Estaba platicando con un CISO bastante importante en la industria financiera y entonces me decía, ¿sabes qué? Yo tengo un SOC de 60 personas, un SOC dedicado de 60 personas. Ok, ese SOC recibe el día más de 15,000 alertas de seguridad, 15,000 alertas. Y entonces, de esas 15,000, al menos 1,000 son algo importante. Pero de esas 1,000, yo tengo que atender al menos 150 al día, 150 incidentes al día, de los cuales resultan que entre 5 y 7 eran los más prioritarios. Y lo que me decía es, eso pasa un día entero en lo que mi equipo hace esa disección de incidentes y de prioridades. Me decía, pero el punto no es resolver esas 5 o esas 5 o esas 7. No, el punto es, necesito algo que no es una tecnología, no es una cajita mágica, no, necesito algo que me ayude a entender esos 5 o 7 incidentes, a qué proceso de negocio le están pegando para que yo pueda reaccionar mucho más rápido. Entonces, vean cuán maravilloso es este hilado de ideas, porque estamos hablando primero de incidentes de seguridad, ¿no? Y hablamos de tecnología, pero también esta persona, este CISO, me habla de procesos de negocio para atender más rápido esa resiliencia y sacar al negocio adelante. Entonces, vean cómo tiene una visión bastante entendida de estos conceptos que les he estado mostrando. Entonces, la respuesta es en construcción, estamos under construction, ¿no? Seguimos en construcción, porque pues incluso esta empresa que es bastante madura, no tiene esa respuesta aún, la está construyendo. Pero bueno, de ahí que también es un trabajo bastante retador este rol del CISO. Pero bueno, noten estas preguntas. Ahora bien, hora de responder un poco, hora de proponer también un poco y de llevarnos un poco de tarea también a casa para la sesión de hoy, ¿no? Y entonces, lo que tenemos es, bueno, ya vimos todos los problemas, ya vimos que no, esto no se trata de una caja mágica que resuelva todo, no hay tecnología, hay factor humano, hay muchas cosas. Pero bueno, vayámonos a los 3 pilares que son procesos, personas y tecnología. Y empecemos por las personas, por el factor humano. Y aquí me voy a detener un poco también para charlar de esto. Primero que nada, la cultura de la ciberseguridad. Como saben, octubre fue el mes de la ciberseguridad y entonces resulta ser que hubo muchos eventos en Latinoamérica, incluso nosotros, Cisco, colaboramos con la OE en un documento que, por cierto, es muy, muy bueno, son los hallazgos del año pasado en materia de ciberseguridad en diferentes campos. Con muchísimo gusto se los puedo compartir, nada más ahí le ponen un ping o su correo en el chat y se los compartimos, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de que tenemos un reto en Latinoamérica particularmente grande y hacia arriba y cuesta arriba en términos de que todo mundo, todos los actores de cada uno de nuestros países esté entendidamente claro sobre la ciberseguridad. Léase la academia, la industria, el gobierno, los fabricantes, todos, o sea, y los ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, tenemos una tarea bastante grande en hacer que esta cultura empiece a permear hacia allá. ¿Por qué? Porque voy al punto número 2, la ciberhigiene. Resulta ser que somos como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Ese gran personaje dual, o tenemos esa dualidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que
Allá afuera, dice, oye, ¿me prestas tu tarjeta de crédito y me pasas tu NIP? Claramente le vas a decir que no. Pero entonces, ¿por qué sí hacemos uso de nuestra identidad promiscuamente, déjenme utilizar la palabra, en el mundo no real, ¿no? En el mundo online, en esta ciberrealidad que vivimos día con día? ¿Por qué sí compartimos esa información? Ese, esa facilidad de encontrar la información de cada uno, la información personal de cada uno de nosotros online, ahí arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto compartimos con el mundo? ¿Qué tanto le estamos diciendo al mundo quiénes somos? ¿Y por qué allá, aquí en este mundo sí lo hacemos y allá afuera no? Eso tiene que ver con la ciberhigiene y está muy, muy íntimamente, muy estrechamente ligado a la cultura de ciberseguridad de la que hoy mismo adolecemos bastante. Claro que hay pasos hacia adelante, por supuesto, hay países, y a mí me encanta que haya países en Latinoamérica que estén dando pasos grandes y consistentes, ¿no? O sea, hay, y ahorita hablamos de la ley también, pero esto está muy bueno porque entonces estamos de repente yendo a que todo mundo pueda hablar de este concepto, pero aún no está totalmente adoptado. De ahí que la brecha es un poco cuesta arriba. Incluso participé la semana pasada en un foro de ciudades inteligentes acá en México, en Tijuana, ¿no? Y entonces, claro que está mucho el hype, ¿no? De lograr que todos los ciudadanos empiecen a acceder a estos repositorios, a hacer sus trámites, a hacer todo online y que conecten sus dispositivos, todos sus dispositivos, cualquiera que sea, pues a una gran nube y entonces que disfruten de las bondades de la ciudad inteligente y entonces hagan sus pagos y se conecten y puedas pagar el parquímetro cuando te estaciones y puedes hacer todo, ¿no? Claro, y eso suena muy bien, pero la primera pregunta es, oye, un momentito, antes de que veamos todos esos beneficios, ¿quién va a ser dueño de esos datos? ¿Quién va a ser el manager? ¿Quién va a ser el CISO de la nueva ciudad inteligente? ¿No? Y entonces esas preguntas que hoy realmente no tienen una sola respuesta son las que nos empezamos a hacer y claramente tenemos que empezar a responder antes de llegar allá. Y si se dan cuenta, de repente los errores más grandes que tenemos en cuestiones de tecnología y sobre todo de ciberseguridad es que la ciberseguridad se atornilló después de que nació el proyecto de innovación o el proyecto del negocio tal. Se atornilló después y entonces, bueno, pues no nació siendo seguro, pero bueno, vamos a ponerle ahí unos controles compensatorios y como sea, vamos a sacarlo a producción. ¡Pum! Tenemos un incidente de seguridad. Porque las cosas y nuestros proyectos y nuestras nuevas iniciativas como ciudades inteligentes o como nuevas adopciones de tecnología o como más dispositivos no nacen siendo seguros, ¿no? Cada vez, insisto, la cultura se ha ido fortaleciendo, pero bueno, es algo que tenemos que afrontar. Y el último punto de la primera arista de las personas es el desarrollo de talento. Les cuento, también en este estudio de la OEA empiezan diciendo, de la totalidad de ciudadanos de Latinoamérica, de las Américas ellos le llaman, tenemos solamente, y pónganse a pensar en esto, 600,000 profesionales de la ciberseguridad. 600,000 personas tratando de contener todo esto en Latinoamérica. ¡Wow! Foco altamente rojo, ¿no? Pero también es un poco un mea culpa. Es qué estamos haciendo nosotros, y me pongo ahora del lado no del CISO, sino del fabricante, qué estamos haciendo nosotros para generar y desarrollar ese talento. Y entonces esto ha movido muchas conciencias. Estamos en la creación de algunos tracks de educación al alcance de cualquier ciudadano y también en conjunto con nuestro Network Academy, fundamentar esta culturización, esta educación en términos de ciberseguridad para Cisco, ¿no? Es súper importante. Pero el desarrollo de talento y el gap que tenemos en el talento de ciberseguridad es enorme. O sea, insisto, creo que los malos son más en este momento y los retos son más de los que somos hoy capaces de hacer, ¿no? Pero esto es parte de la cultura que tenemos que ir mejorando. Entonces, esto es parte del mindset, de la mentalidad que un CISO debería empezar a adoptar en esta nueva ciberrealidad con todos estos datos duros que he estado dando, ¿no? Segundo punto, la tecnología. Y también aquí vemos muchísimos avances y recuerdan, ¿no? Hay también un PowerPoint que se burla mucho de esto, un meme que se burla mucho de las nuevas tecnologías y decía, ¿no? Si es Machine Learning, probablemente corra en Python. Si es Artificial Intelligence, probablemente corra en PowerPoint, ¿no? Y entonces, claro, o sea, hoy van a haber muchos fabricantes o muchas tecnologías allá afuera que dicen, no, yo hago Machine Learning, yo hago Artificial Intelligence. Ajá, pero a ver, o sea, pero ¿cuál es la innovación? O sea, ¿en qué me estás ayudando, no?
Y entonces resulta ser que en eventos como RCA, por ejemplo, cada año te encuentras, no quiero hacerlo menos, pero es un mercado de fabricantes enormes. Son 3.500 fabricantes, de los cuales al menos 1.000 son nuevos. Y entonces, bueno, ¿y ahora tú qué haces? No, pues yo me integro con Splunk o con el CIEM o con, ok. Y entonces, realmente, ¿en dónde está la innovación? Y déjenme decirles algo, tenemos que hacer y tenemos que ser pioneros de la siguiente gran innovación en términos de ciberseguridad, que a la fecha está empezando a dar pasos, pero no ha sido como muy contundente. Y lo puse aquí en términos de passwords contra passwordless por una sencilla razón que se asocia al punto anterior. Tenemos que considerar el factor humano. Todos aquí hemos visto, tenemos usuarios, tenemos incluso familiares que cuando vamos a su desktop vemos un archivo que se llama passwords.txt, ¿cierto? Y adivinen qué trae adentro. Bueno, a veces trae dos, tiene la fortuna de tener dos para varias plataformas, pero claro, si eso se pierde, si eso se comunica a todos lados, entonces pues no hay control y entonces por ahí hay brechas de seguridad. En México particularmente tenemos un problema grande con el robo de identidad, en donde mañana el buró de crédito te dice que le debes un automóvil que tú nunca compraste porque alguien robó tu información, alguien robó tu identidad, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Nuevamente, la pregunta de Morpheus, ¿no? What if I told you? ¿Qué tal si les digo que podemos irnos también y empezar a hacer tecnologías passwordless como primer paso, ya sea multifactor authentication o este protocolo nuevo que es Web Authentication, WebAuthn, que tiene que ver con un estándar que se está desarrollando, tiene que ver con biométricos, tiene que ver con no passwords, sino autenticaciones de acuerdo a tu identidad, etcétera. ¿Qué tal si empezamos también a adoptar este tipo de cosas? Si empezamos a realmente no pedirle el boleto a la gente cuando está dentro, sino pedírselo antes de que entre a mis premisas, antes de que acceda a los recursos. Tradicionalmente, insisto, la ciberseguridad se ha pensado después. Entonces, dándole un twist a la tecnología, también lo podemos hacer y esto también es un pilar que tenemos que atender. No todo, y hay que verlo de esta forma. El perímetro está totalmente disuelto, ¿no? O sea, no hay perímetro, pero resulta ser que sí podemos empezar a hacer cosas como estas para cambiar la mentalidad y sobre todo la cultura, hacer que la gente, nuestras propias personas, adopten esta cultura, perdón, de ciberseguridad, mucho más fácil, ¿no? Y por último, y no menos importante, están los procesos. Y aquí los procesos tienen que ver con los procesos sí internos de la propia compañía, pero también tiene que ver con regulaciones, ¿no? En México al menos, la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares. Ok, esa es una. GDPR en Europa, en la Unión Europea. PCI, si eres un retailer, ¿no? Bueno, esas son las regulaciones, claro, pero también ¿qué tal las leyes? Y aquí quiero hacer un shout out importante a varios países de Latinoamérica en donde ya estamos mucho más o ya están mucho más avanzados, ¿no? O sea, me parece que en mi opinión, eso es muy humilde opinión, creo que Chile ha dado un gran ejemplo de eso en materia de avance en estas cuestiones, ¿no? Y también el estudio de la OEA que les puedo compartir nuevamente, ahí lo dice, ¿no? Entonces, hoy, al menos en México, tenemos dos iniciativas de ley en las cámaras, en ambas cámaras, como una ley, Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Bueno, va avanzando, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo que realizar. Sin lugar a dudas, esto es importantísimo, porque no hay nada que regule, no hay un ente regulador, no hay un comité que lo haga. Pero en tanto estemos conscientes de que debe haber un control de la información, debe también haber una penalización si violas algún tipo de ley o de dictamen. Pero sobre todo, recuerdan que les dije al principio, que al final íbamos a retomar lo de infraestructura crítica. Y entonces, una de las cosas más importantes es cuál es la infraestructura crítica, cómo deberíamos nombrar esa infraestructura crítica en el país o en nuestros países, ¿no? La infraestructura crítica puede ser la infraestructura que sostiene la información financiera, que sostiene a los bancos, por ejemplo, no sé, el flujo de combustibles también, etcétera. O sea, pueden ser muchas cosas, pero aquí el punto es, en tanto nosotros empecemos a madurar en los procesos, ya sea si nos vemos como un CISO o como un ciudadano o como alguien que está en esta industria, tendríamos mucha mayor responsabilidad o también mucha mayor sensibilidad a lo que está sucediendo y cómo podríamos aportar a lo siguiente, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen de lo que les quiero contar el día de hoy en cuanto a estos tres pilares de procesos, gente y tecnología. Tal vez el panorama se ve complicado,
ciertamente, pero bueno, es que tampoco desentonaríamos con este año, ¿no? El panorama realmente es complicado. El punto es lo que realmente podemos hacer, y por eso me gusta mucho leer estos estudios, ¿no? Y lo que estamos haciendo en Cisco, por ejemplo, councils locales con cada país en la OEA. Nos fuimos ahí una delegación definir un poco cómo podemos ayudar a robustecer esta cultura de seguridad y cómo podemos ayudar a empezar a resolver este problema que es la información, la protección de los datos, de la información, las leyes, todo eso. Entonces hay algunos tracks ahí que se están corriendo ya con algunos actores, incluso gobierno y, como les decía, industria, educación, todo eso, para poder llevar a cabo estas mesas de trabajo y empezar a avanzar en estos temas. Eso se los cuento como aparte. Pero esto también tiene que ser visto como parte de las tareas del CISO, ¿no? O sea, no nada más tienes que centrarte en tu propia información, en tu propio tenant, ¿no? En tu propio castillo. Claro que tienes que abrirte y entender qué es lo que está sucediendo allá afuera para, como les decía en la anécdota de este CISO que conocí, empezar a hilar la historia completa y poder dar respuestas mucho más fáciles. Entonces, bueno, de ahí un poco la conclusión es esa. La conclusión es, tenemos que enfocarnos en estos tres pilares con base en lo que les acabo de contar. Tenemos que hacer y unirnos a más iniciativas y claro que estamos abiertos a poder fomentar y robustecer la cultura de ciberseguridad. Claro que tenemos que ver tecnológicamente qué podemos empezar a hacer con ustedes, al menos a medir el riesgo en el que están. Eso sería un gran primer paso, ¿no? Saber en mi empresa, en sus empresas, en qué punto de riesgo están. O sea, realmente tienen una visibilidad de lo que está sucediendo. Nosotros podemos ayudar a hacer eso, ¿no? Podemos empezar a hacer algún tipo de assessment inicial y de ahí sentarnos a la mesa a tener una conversación. Y no necesariamente tiene que ser con una o dos soluciones, no, tiene que ser, vamos a robustecer tu postura de seguridad, vamos a robustecer tu plan. ¿No tienes un plan? Bueno, armemos un plan, ¿no? Pero de eso se trata, de empezar a generar acciones a raíz de lo que ha pasado. Ya estamos medio que sacando la cabeza de la ola. Bueno, ahora qué sigue para nosotros, ¿no? Para los profesionales de la ciberseguridad, como son todos ustedes y acá los presentes. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que les traía hoy. Muchas gracias por participar. Estoy súper abierto a preguntas acá con, perdón, un último comercial antes, se me olvidaba. Un siguiente paso que podría proponerles a ustedes es, si son roles de CISO, si quieren interactuar con CISO, si tienen esta oportunidad, acá en Cisco tenemos algo que es totalmente gratis y son workshops que se llaman Threat Hunting Workshops. Y entonces lo que hacemos es ayudarle a su gente, a toda la gente que está en la operación, a entender mucho más fácil cómo detectar este tipo de amenazas, como les decía, con esquemas de visibilidad, sí empezar a ver lo de la remediación, pero al menos proveerlos de herramientas básicas de detección para que podamos tener al menos ese punto de partida y después empezar a desarrollar en conjunto estas estrategias. Si quieren pueden acercarse a mí, a Camila o a Jimena acá para que podamos organizar y agendar alguno de estos con ustedes, con muchísimo gusto en Latinoamérica. Pero bueno, eso es parte de lo que les tenía como conclusión. Y al final, pues los dejo para preguntas. Estoy súper abierto aquí, si quieres, Paquito. Sí, pues hay dos preguntas que me parecen muy relevantes para lo que estabas comentando. Álvaro Villanueva nos pregunta, ¿cómo apoyar un programa sobre cultura de ciberseguridad en una universidad donde no existe un programa institucional? Y de hecho, también me parece muy válido, que es que su idea siempre ha sido que debe iniciar por las academias, las instituciones educativas, para sacar personas capacitadas e ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué opinas al respecto? Claro, mira, estamos en un track ahora mismo y les comparto eso, un poco de información con estos councils de la OEA, en donde se está desarrollando al menos un plan, un macro plan para Américas, en donde tengamos justamente estos tracks, ¿no? Definir cuáles son los tracks que tendríamos que estar siguiendo. Y lo que proponíamos hace unas semanas en una de estas mesas de trabajo era, bueno, o sea, si al menos podemos dar la oportunidad de tener estos elementos a estos jóvenes que están saliendo de la universidad o que están tratando de encontrar un medio para educarse, pues tenemos que empezar a ser conscientes de que la relación con las universidades, la relación con las academias técnicas, incluso preuniversidades, tiene que ser tal que podamos tener por país al menos una iniciativa en donde nosotros, la industria, podamos dotarles de un track de temas para que puedan empezar a aprovechar eso, ¿no? Entonces, ahorita estamos particularmente en Cisco, México, estamos haciendo un esfuerzo grande que esperamos fluya hacia
febrero o marzo de 2021, si todo nos sale bien, donde estaremos haciendo justamente eso, o sea, un convenio con algunas universidades, estaremos haciendo algún tipo de oferta para esta gente, para estos, perdón el término mexicano, pero para estos chavos, para estos jóvenes que están en busca de este desarrollo y proveerle de estas herramientas. Entonces, la respuesta sí es, tenemos que hacer más, estamos en el camino y las charlas con las universidades, o sea, con la academia, el gobierno y nosotros mismos tienen que estar empezando a fluir, o si no es que ya debe haber unas iniciativas como las que ya te cuento. Entonces, nuevamente, pues no estamos ahí, pero estamos haciendo esfuerzos, realmente estamos muy conscientes de que tenemos que hacerlo cada vez más y cada vez más rápido. Gracias, Paco. Muchas gracias. Oye, hay una pregunta súper interesante aquí que es, te piden una recomendación de cómo hacerle en una empresa donde existe un divorcio entre la parte del, del CISO y la gerencia de sistemas, ¿no? Al final, lo que nos comentan es que la pregunta viene motivada de que la figura del CISO pues, es nueva en la infraestructura y la estructura tradicional de la empresa pues está acostumbrada a hacer todo, ¿no? Lo que nos toca ver muchas veces que pues muchas veces al CISO lo ven como un alguien nuevo que se está metiendo en el negocio de TI, ¿no? Entonces, sí, ¿cuál es tu recomendación cuando cuando esa estructura del CISO no está bien alineada con la organización, ¿no? Y que parece claro, que le incomoda la infraestructura de sistemas. Claro, bueno, la primera, otra vez el perro, sí lo vieron, ¿no? Sí. No, pero ya hablando en serio. Sí, claro que hay un divorcio. Por supuesto que debe haber un divorcio. Y de hecho, yo soy pro ese divorcio. ¿Por qué? Y se los cuento un poco, ¿no? Tenemos que divorciar esta figura, porque entonces, si la figura del CISO sigue siendo parte de la tecnología o parte de esta rama del organigrama en términos de tecnología, entonces seguimos siendo juez y parte, ¿cierto? O sea, y no podemos ser juez y parte. Y cada vez estamos viendo más allá afuera en la industria, sobre todo en las más, en los organigramas más evolucionados, por llamarlo de alguna forma, el CISO está siendo parte de la estructura de finanzas de la organización. Es decir, el CISO, ya sea que le esté reportando directamente al CEO o al CFO, porque de ahí se nutren las iniciativas que éste traiga a la mesa. Y entonces, un ejemplo también, cada vez hemos visto más acá en México, por ejemplo, en las grandes empresas en donde están haciendo CISOs, o donde se están adoptando estas figuras, que este CISO cada vez viene menos del lado tecnológico y más del lado financiero o más del lado de los proyectos. Pero es tan prudente, o sea, está formando su equipo de profesionales de la industria que tienen mucha experiencia en términos de ciberseguridad, ya sea en procesos, ya sea en forense, ya sea en cualquier rama de la ciberseguridad. Y entonces está haciendo su equipo, se está rodeando de esta gente en arquitectura también, para lograr enterarse de lo que está sucediendo allá afuera y tomar decisiones basadas en el negocio, primero que nada en el factor humano, sí, pero en el negocio. Entonces, para mí este divorcio está bien. ¿Cómo llevar este divorcio? Bueno, pues ningún divorcio que yo sepa se lleva muy tranquilo, pero lo que sí podemos hacer es dotarlo de esas capacidades que puede tener un CISO en términos de conocimiento para que pueda tomar las mejores decisiones, ¿no? Y claramente la tecnología tiene que ver, pero insisto, no todo es la tecnología, porque de repente el CISO llega a ser la figura, como yo le digo a alguna persona por acá, es el Mr. No, ¿no? O sea, oye, ¿podemos hacer esto? No. Y hay algo interesantísimo en relación a esta pregunta que estaba discutiendo ayer justamente en este panel que les decía de CISOs, ¿no? Tenemos que construir y ayudar a construir tecnología que no pelee con el usuario final. Tenemos que ayudar a construir tecnología que fluya con el usuario final. Y para eso, esa tecnología puede estar ahí, pero también depende de esos procesos de negocio que el CISO ayude a implementar, ¿no? Entonces, ese sería mi take en esta pregunta. Oye, aquí una bastante interesante. ¿Cómo Cisco motiva a los teleworkers a aplicar medidas de ciberseguridad? ¿Cómo los motivamos? Buenísima, qué buena pregunta. Bueno, ahí tenemos un play, para nosotros esta palabra es como muy común, pero les cuento. Un play que se llama Secure Remote Worker. Y es de hecho hay una guía de diseño de Secure Remote Worker que está ahí pública si la quieren buscar. Y si no, pues también un correíto y se las mandamos. Es una guía de diseño que dicta lo que tendríamos que empezar a hacer en términos de infraestructura para dotar de estas capacidades al trabajador remoto, ¿no? Entonces,
una VPN para mí y para Cisco es good enough security, ¿no? Es seguridad solamente suficiente. Pero realmente Secure Remote Worker tiene que ver con la disponibilidad de la infraestructura que recibe, por ejemplo, las VPNs, pero también la capacidad de dotar de seguridad a ese usuario en términos de navegación, ¿no? Que donde sea que se conecte, tú puedas garantizar que bloquee dominios maliciosos, que no descargue malware, que automáticamente ese malware se bloquee. Y como eso, por ejemplo, que solamente el usuario pueda acceder bajo su rol a ciertos puntos de la corporación, a ciertos recursos. Sí a la nube, pero tal vez hay algunos repositorios mucho más delicados a los que no tenga acceso. Ahí viene el multifactor de autenticación, el MFA, que hablaba también hace un momento, ¿no? Entonces, es juntar todos esos conceptos y ofrecer a ese Secure Remote Worker realmente una infraestructura, otra vez, que le facilite y fluya con el usuario para garantizar que tenga una experiencia cibersegura, pero también una experiencia productiva, ¿no? Que no se esté quejando de que la VPN, de que está infectado, etcétera. Y sobre todo que no tengamos incidentes de seguridad después. Pero sí, en esa guía de diseño los podemos encontrar y esa es nuestra base. Muchas gracias. Voy a tomar, hay dos preguntas que tienen un poco de relación en sí, perdón, las voy a concretar de dos participantes, pero nos preguntan qué hacemos hoy en día nosotros en temas de innovación, en cuestión de infraestructura, cuando hay avances tecnológicos. Por ejemplo, ahorita que está 5G, pues que está haciendo Cisco en ciberseguridad. Y nos hacen otra pregunta relacionada en qué estamos haciendo para abordar el tema de seguridad en móviles, ¿no? En temas de celulares. Entonces, creo que al final están relacionadas porque pues, cada Claro. tecnología que sale y cada innovación que hay tecnológica, pues trae retos de seguridad, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo ves ese tema desde lo que hace Cisco? Claro, de hecho tenemos una tecnología y una rama de Cisco, que es Service Providers, que garantiza eso, ¿no? O sea, que se va hacia las medidas que debe tener la nueva infraestructura 5G, y si están como más clavados en el tema de 5G, pues tiene que ver con un cambio sustancial, pero no en términos de infraestructura como tal, pues, ¿no? O sea, la tecnología ha cambiado, pero realmente lo que nosotros hemos hecho es adaptar lo que hoy tenemos justamente a que cubra esas necesidades del 5G. En términos, primero, de infraestructura con los service providers, ¿no? O sea, eso que ellos compran para robustecer toda esta nueva infraestructura y cómo garantizar que esa navegación, que ese acceso, todo eso, basándonos incluso primero en el Zero Trust, ¿no? ¿Quién tiene acceso a esa infraestructura nueva? Y después, bueno, otorgando capacidades ya muy específicas de protección hacia infraestructuras 5G de estos service providers, ¿no? Eso es el primer take. Y la segunda, en usuarios móviles, mira, tenemos ahí tenemos dos funciones. Una, tenemos un agente para Android, que es el más común, que es nuestro AMP for Endpoints, que puede tener soporte para Android. Y el segundo es algo que le llamamos Clarity, que es un joint venture con Apple, en donde, aparte del MDM, tenemos una función que es, digamos que es un agente de umbrella reducido para garantizar esa navegación cibersegura o esa protección a la navegación de los usuarios. Ahora, ¿qué tendríamos que recomendar? Bueno, pues depende, ¿no? Si cada uno de nosotros somos responsables de administrar esos dispositivos, podríamos proponerlo, pero si no, pues tendríamos que hacer otra vez unos controles compensatorios antes de los móviles, ¿no? Pero a veces, y eso creo que es lo que pasa generalmente, cada quien es dueño de su teléfono y de sus datos. Entonces, bueno, ahí no queda mucho por hacer si nosotros no lo administramos, más que otra vez garantizar que esa cultura se empieza a permear, ¿no? A hacer campañas. De ahí tenemos un programa que se llama Security Awareness Program, en donde nosotros llevamos digamos que algunos assessments, algunos tests al usuario final para que pueda al menos medir cuál es su madurez en términos de ciberseguridad, de prácticas de ciberseguridad, y eso se le entrega al negocio y pues de ahí puedes tomar decisiones. Okay, muchas gracias. Pues ya estamos cerca del final. Hay varias preguntas que me parece que tocan un punto importante, Yair, que es el tema del cómo inculcar el tema de ciberseguridad en Latinoamérica con los retos que tenemos en las empresas que no lo ven necesario porque no han recibido un ataque o en organizaciones que no tienen un puesto de un CISO, ¿no? Y que no lo ven necesario, o incluso nos comentan pues que realmente la ciberseguridad a veces está en manos de dos personas que no tienen mucho presupuesto. Entonces,
¿Cómo verías tú el tema de cómo llevar esa concientización a estas empresas pues, latinoamericanas que en lo general hemos visto que a veces pues no tienen la cultura de invertir en ciberseguridad, sobre todo en los roles, en las responsabilidades y que pues, tampoco tienen tanto presupuesto? Y yo lo llevaría más allá, ¿no? Es decir, ver para creer, ¿no? Y ustedes, si hicieron el ejercicio del Have I Been Pwned, pues vieron si están o no están. Entonces, también para el negocio que no cree en esto, hay que mostrarle en qué punto estamos y cuál es el riesgo. Aquí la palabra clave, y esto nos ha funcionado justamente en esas, no solo industrias, ¿no? En estos casos muy particulares en donde no existe una figura responsable, en donde hay una figura central que resuelve todo, que trata de resolver todo, pero que no hay un interés particular en desarrollar una estrategia de ciberseguridad. Y entonces, lo que hacemos es no hablar de cajas, no hablar de soluciones, ni de DU, ni Umbrella, ni MFA, no. Lo que hacemos es llegar y decirle, negocio, tu negocio, ¿no? ¿Quieres que yo te ayude a determinar cuál es tu nivel de riesgo tecnológico? Oye, eso suena bien. Sí, no te preocupes. Entonces, déjame hacer un pequeño workshop que nos toma, no sé, 2, 3 horas. Y entonces, tú me vas a decir cuáles son tus aplicaciones críticas. Tú me vas a decir cómo fluye el negocio, qué es lo que es crítico, cuáles son las joyas de la corona para el negocio. Y entonces yo me voy a encargar, yo Cisco, me voy a encargar de hacerte un assessment. Primero uno muy básico, insisto, 2, 3 horas, y te voy a mostrar a través de un indicador qué tan expuesto estás, cuál es tu nivel de exposición al riesgo en la que está el negocio ahora, ¿no? Y entonces créanme, eso no tiene que ver mucho con tecnología, tiene que ver sí con procesos, pero fundamentalmente con lo que estás tratando de proteger. Y he visto muchas, no saben cuántas cejas levantadas del negocio diciendo, ok, eso no está muy bien, ¿cómo hacemos para resolverlo, no? Y entonces eso, o sea, hablarle al negocio, hablarle a esa gente, no de tecnología, sino de riesgo y visibilidad, es algo que nos funciona muchísimo, porque entonces, pues ya no lo estás como importunando con, ay, ahora qué firewall quieres, ¿no? Ahora qué IPS quieres. No, le estás diciendo, hay un problema, esta es la escala en la que está tu problema, o sea, está muy rojo tu problema, o no lo está, pero este es el track que yo te propongo para resolverlo. Y en ese momento la conversación deja de ser tecnológica, en ese momento nos convertimos en esos advisors, en esos consultores que le traen valor al negocio y que le dicen, ok, yo puedo realmente sentarme contigo a desarrollar un plan. Y eso, bueno, nos da para muchas horas, ¿no? Nos da para platicar de una estrategia de ciberseguridad, de un plan de remediación de incidentes, etcétera. Pero al menos empezar con eso funciona bastante. Oye, y en el último minuto me parece que esta pregunta es súper relevante lo que comentaste. ¿Se considera válido evitar un multivendor al momento de implementar una solución robusta de seguridad? O sea, si estás implementando tu estrategia y evitas el tener tantos vendors en tu red de seguridad, ¿eso se considera una estrategia válida? Bueno, yo creo que va en dos partes esta respuesta. Lo primero es, bueno, válido, todo lo es. Más bien, ¿qué sería lo más prudente? Yo siempre digo, en los últimos estudios que hemos hecho nosotros, vemos que en el enterprise alto, por ejemplo, muchos de nuestros clientes tienen alrededor de 50 soluciones de seguridad diferentes. No que tengas que tener una, ojo, no. Pero entonces, noten esto. Entonces tenemos 50 puntos de vista sobre un mismo incidente. Regresemos a la historia de los 15,000 incidentes. Eso es mucho más complicado. Entonces, si bien no se trata, como muchos dicen, y valga la expresión, de poner todos los huevos en una canasta, sí se trata de integrar. Y entre menos soluciones tengamos, o más soluciones, mejor dicho, más soluciones integradas tengamos, vamos a tener la capacidad de reaccionar mucho más rápido ante cualquier incidente. Entonces, la respuesta sí es válida, sí puedes tener multivendors, por supuesto, se incentiva a la industria, por eso es tan grande y frugal la industria también. Pero si vamos a tener un multivendor, tomemos en cuenta que vamos a tener que integrar muchas cosas y si no se integran, perdemos visibilidad y perdemos campo de acción. Entre más podamos irnos hacia esa integración hoy, y les dejo SecureX como ejemplo de nuestra plataforma integrada, pues más fácil vamos a poder resolver esos problemas y en menor tiempo. Vamos a reducir ese TTR, ese Time to Remediate, para poder ayudarle más al negocio, ¿no? Entonces, sí, el multivendor es válido, pero qué mejor que integrar, ¿no? Y bueno, y si es Cisco, pues mucho mejor. Muchas gracias. Pues creo que ya estamos justo en el tiempo. Muchas gracias a todos, de verdad, muy, muy productiva la charla. Me encanta ver tanta gente conectada y bueno, estamos a sus órdenes. Si me hacen llegar ahí los correos, Jimé, Cami, yo les ayudo con el reporte de la OEA y creo que ahí todos ganamos. Muchas gracias y recuerden que Sí, claro. estamos
en una jornada, esto como la vida, no tiene un fin, es una jornada larga de ciberseguridad, pero qué mejor que dar el primer paso. Muchísimas gracias.